Estimados amigos, bienvenidos una vez más a esta segunda edición de Noticias. Cuando son, pues las 11:59, faltan unos segundos para que sean las 12 del mediodía aquí en España, la 1 en Israel. Vamos directamente al informe, a las noticias, a lo que está pasando. Y como siempre, lo hacemos llevándonos a una pantalla que tenemos aquí al lado nuestro, en la cual podemos ir viendo las actualizaciones de la información. Antes de ello, recordarle las 3 ediciones diarias que tenemos todos los días. En 53 segundos continuamos. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. El juicio a las naciones ha llegado. Pánico en la ONU. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Doble pánico mundial. Histórica alianza entre Israel y Estados Unidos. Tercera edición, 19 horas en España, 20 horas en Israel. Pánico internacional. El plan de ocupación total de Gaza. Sí, ese es el tema que están poniendo sobre la mesa el gobierno de Israel, que es la toma total y completa de Gaza. Dicho esto, le quiero hablar hoy de, como dato prioritario, iba a decir, de un informe de la BBC de Londres, que afirma respecto a Hamas que utiliza sus reservas secretas de efectivo. Andamos ahora en ello. Pero antes déjeme decirle una cosa. La BBC es uno de los elementos más confusos de información respecto a Israel. De hecho, hace muy poco, y no uno ni dos, sino varios, llaman documentales, que no dejan de ser, pues, libelos de sangre. Un libelo de sangre es aquello que se escribe, se publica, se filma, con la intención de hacer daño a Israel. En la historia ha habido muchos libelos de sangre contra Israel. Léase algunos de los más conocidos que no voy a pronunciar por respeto a las víctimas. Pero hay muchos libelos. Bueno, pues la BBC tiene el triste honor de acaparar el mayor número de libelos de la historia de audiovisual. No lo parece, pero lo es. Y muchas veces saben ustedes que decimos en castellano que no es oro todo lo que reluce. Bueno, pues ahí le dejo el dato. Puede parecer una cosa, pero en realidad ser otra y muy distinta. Hablando de esto, permítame entrar en situación. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en este contexto? Antes de que entremos al informe de la BBC, permítame que entre a los titulares, a las últimas actualizaciones que tenemos en pantalla, y se las voy a decir tal cual están publicadas, lo que no significa que nosotros estemos de acuerdo, sino que es lo que se publica. Por eso nosotros sí que insistimos en un dato importante. Una cosa es lo que publican los medios y otra cosa es el análisis que se hace de las publicaciones. Los medios dicen lo que creen que tienen que decir, a ellos les parece que es así y lo dicen como lo dicen, porque tienen una línea editorial. Todos los medios de comunicación tienen línea editorial, significa la filosofía que está detrás de ese medio, sea de televisión, sea radio, sea prensa, sea digital, etcétera, etcétera. Hay una línea editorial. Bueno, nosotros también tenemos una línea editorial y no somos un medio de comunicación al uso. De hecho, no somos periodistas. Eso debe quedar muy claro para que nadie piense que estamos usurpando algo que no nos corresponde. Gracias a Dios no somos periodistas. Este es nuestro título. Gracias a Dios no somos periodistas, que es la profesión más denostada, más terrorífica que ahora mismo está surcando los mares de la desinformación. Y nunca mejor dicho que a través de Internet, que se habla de navegar por Internet. Bueno, pues los que navegan en barcos piratas son los medios de comunicación, asaltando a todos aquellos desaprensivos o
desprevenidos tal vez, que están surcando Internet sin saber dónde se están metiendo. Y por eso muchas personas son atrapadas, tomadas, engañadas, confundidas, porque los grandes transatlánticos de la información, piratas, barcos piratas, están llevando por esos mares una falsa información que está disturbiando, contaminando y dañando el corazón de muchas personas. Por eso nosotros siempre decimos la noticia tal cual esté publicada, pero le mostramos la otra cara de la moneda, porque no hay moneda que tenga dos caras, a no ser que sea falsa, y algunas son, o muchas, falsas. Aquí hablamos en un refrán muy conocido: eres más falso que las monedas de chocolate. Es un refrán, una forma de hablar. O sea que no tiene ningún valor más que el propio valor del chocolate y el envoltorio. No es una moneda. Pero a veces en la información, si no siempre, vemos esas monedas que circulan, pero siempre hay dos caras. Hay que ver las dos caras para entender la información. Porque si vemos solamente un lado, que es el titular, y no analizamos lo que hay detrás del titular, o sea, en la parte posterior de la moneda, no sabemos lo que quieren realmente decir, ni el valor positivo o negativo que tenga. Dicho esto, vamos a entrar directamente, y lo pongo en pantalla, atención, porque algunos datos son muy llamativos. Mire, las familias de las FDI, familias piden a las FDI resistir el plan de la toma de Gaza. Esto es un titular tal cual se está publicando, y además, como ustedes saben, aquí siempre lo decimos, The Times of Israel. Familias piden a las FDI resistir el plan de la toma de Gaza. El término es muy genérico: familias. ¿Qué es familias? Porque todo Israel es una familia. Será algunas familias. Ve, hay un dato importante. Al decir familias es ambiguo. No sabemos qué familias son. ¿Quiénes son esas familias que están pidiendo a las FDI? Además, ojo con el dato, que lo que están intentando es hacer una división. Esto se lo digo con toda claridad. Este titular lo que pretende es dividir, porque le están pidiendo no al gobierno, que es el responsable de las FDI. Las FDI están superditadas al gobierno. Me parece que esto es entendible, ¿no? Que en un país como Israel, la luz de la democracia en Oriente Medio y en medio mundo y parte del otro, lo que no sería lógico pensar simplemente es que las FDI son autónomas de su gobierno. Las FDI están superditadas legalmente al gobierno. Y cuando familias, quien sea, le piden a las FDI resistir el plan de la toma de Gaza, están hablando, ni más ni menos, y esto es muy grave, están hablando de rebelión. Están pidiendo que el ejército se rebele contra el gobierno. Así se lo digo, más claro el agua. Blanco y en botella, leche. Más claro no puede ser. Y esto es muy grave. Porque claro, si leemos la noticia así, despistadamente, bueno, una noticia, si las familias piden a las FDI resistir el plan de la toma de Gaza, como si fuera cualquier cosa. Esto es una rebelión directa al gobierno de Israel. Además, le está pidiendo a las fuerzas de defensa de Israel que resista el plan. En otras palabras, que se rebele contra el gobierno. Esto es gravísimo. Gravísimo. Lo que pasa es que no lo entienden. Muchos no lo entienden. Están leyendo el titular pues como el que lee. Como el ejemplo que les pongo. Como la vaca que está comiendo hierba, pasa el tren, mira el tren y sigue comiendo hierba. A lo suyo. Ni sabe lo que ha pasado. Pues aquí muchos no saben lo que está pasando en Israel. Lo que está pasando en Israel es que por todos los medios, en todos los frentes, tanto externos como internos, se está pidiendo la rebelión contra el Estado de Israel, representado por el gobierno y representado por su primer ministro, el señor Netanyahu. Esta es la otra cara de la moneda que no se quiere ver. Por tanto, insisto, esto es terrible, pero está puesto así.
Y como está puesto así, a nosotros otra vez lo pongo en pantalla para que usted lo vea, nosotros se lo contamos como está puesto. Las familias están pidiendo, ¿qué familia? No son las, porque si hubieran puesto las familias, aún así tendrían que decir quiénes familias. ¿Quiénes son esas familias? Están pidiendo rebelión contra el gobierno de Israel. Voy a continuar con estos datos que son de máximo interés en estos momentos en los cuales estamos presenciando una situación de vital importancia para lo que está pasando y para lo que va a pasar, porque va a pasar muchas cosas en las próximas horas, en los próximos días, y especialmente porque estamos llegando al día 700. Hoy estamos en el día 671 de Israel en guerra. El sufrimiento del pueblo de Israel es insoportable. Lo que están sintiendo los ciudadanos de Israel y los que no son ciudadanos de Israel es insoportable. Los amigos de Israel sufren insoportablemente la levedad del ser, como dirían algunos poetas. Estamos en un momento trágico, vital. ¿Pero vital para qué? Para que Israel tenga la victoria. Se lo digo todos los días, con fe. Hemos activado el modo fe, ¿lo recuerdan? Hemos activado el modo fe. Y cuando se activa el modo fe, no hay quien lo pare, a no ser que usted lo desconecte. Si usted da al clic de apagar la fe, se acaba. Pero si usted ha encendido, ha activado el modo fe, vamos a ver la victoria de Israel. Estamos en el día 671 de este enfrentamiento contra el pueblo de Israel, contra el Dios de Israel y el Israel de Dios. Porque esta guerra, que no se confunda nadie, aunque algunos no lo entiendan así, respeto que no lo entienden, porque oiga, si no lo entienden, pues ¿qué vamos a hacer? Pues no lo entienden. Nadie sabe, o nadie nace creciendo, mejor dicho, sabiendo. Con el crecimiento se aprende. Pero sea como sea, lo que está sucediendo ahora mismo, que para algunos es fuera de lo normal, evidentemente es un daño que está provocando una angustia vital al pueblo de Israel, que está en decimos en castellano, un tristras, a punto de entrar en un proceso de bendición absoluta con la victoria. Por eso, cuando se está hablando de que familias, no sabemos quiénes, están pidiendo que se rebelen las fuerzas de defensa de Israel contra el gobierno, es que estamos en un momento álgido de peligro. Álgido, muy elevado. Y eso a los enemigos de Israel les encanta, porque se creen que van a poder vencer a Israel. Lo que no saben es que Israel no está solo. Por eso les digo que no solamente luchan contra las FDI, contra el Estado de Israel, contra la población de Israel, están luchando contra el Dios de Israel. Esto es lo que muchos no entienden. Por eso las noticias les superan, porque están pensando que están solos. Y mire usted, Israel no está solo. Israel es una potencia no solamente tecnológica, que lo es una potencia económica, que lo es una potencia cultural, que lo es una potencia espiritual, que lo es. ¿Y por qué? ¿Por sí mismo? No. Por la bendición que ha puesto el Eterno, que ha dicho: al que te bendiga, le bendeciré, y al que hable mal de ti, le maldeciré. Por tanto, hay que ser muy cortos para maldecir al pueblo de Israel, muy cortos. Aquí siempre bendecimos al pueblo de Israel, siempre. Por eso les animamos que, activado el modo fe, usted se ponga a bendecir a Israel, porque viene la victoria muy cerca. El hecho de que estas insinuaciones sibelinas, viperinas, de doble lengua, quieran animar a rebelarse contra el gobierno de Israel, esto indica que estamos en un momento de victoria. Porque si no fuera así, ¿por qué van a insistir en una rebelación, no de saber más, sino de rebelarse contra el gobierno? Si estuviera Israel realmente perdiendo, estuviera arrasado, no pudiera con su alma, como dicen algunos de los ex jefes de las FDI antiguos, desconectados de la realidad espiritual de Israel, que ese es el gran problema. Mire, hay muchos en Israel que están desconectados de su propia cultura espiritual. Tienen cultura de Israel, pero no la cultura espiritual de Israel.
Eso va más allá de los conceptos culturales, va más allá de la cultura. En España tenemos la cultura cristiana, católica cristiana. En España todo el mundo, y hace unos años especialmente, ser español era ser católico. Era sinónimo. Si eres español, eres católico. Si eres católico, eres español. Eso es la cultura. Pero otra cosa es la espiritualidad. Otra cosa es el don que viene de lo alto, que viene del cielo, y nos ha hecho un cambio, una transformación. Pues muchos tienen cultura, de la que sea, de diferentes países, pero otra cosa es la cultura espiritual. Aquella que viene por un encuentro directo con el Creador. Sí, hay encuentros directos con el Creador, y no es un caso aislado. Eso lo hemos visto a través de toda la historia del pueblo de Israel, empezando en el Edén, el Gan Edén, en el jardín del Edén, donde Adán y Eva tenían relación directa, continua, sin ningún problema con el Eterno. Y eso se truncó, se rompió, se fracasó por la voluntad humana. Por tanto, siempre tenemos la posibilidad de optar. No crean que es que somos robots, que se nos dice, haz esto y hacemos esto. No. Tenemos libre albedrío, decidimos. Y hay que decidir ahora encender el switch, si lo puedo decir de esa manera, activar el modo fe por la victoria de Israel. Porque demasiados enemigos se están levantando contra el pueblo de Israel. Demasiados. Pero en todos los sitios, en todos los lugares, de todas las formas de expresión, en política, en religión, en filosofías, huecas filosofías, en todos los sentidos, en contra. No quiero decir nada de los medios de comunicación sibelinos, viperinos, que están siempre atacando al pueblo de Israel. Pero eso fuera y dentro de Israel, que eso es para mí lo más grave. Porque que lo digan los de fuera tiene justificación, entre comillas, porque están ciegos. Pero es que si alguien vive Israel, está viviendo en un paraíso. Sí, ya sé que esto alguno va a decir, pero ¿cómo que un paraíso? Israel es un paraíso en la tierra, que lo plantó el Eterno. Y de ese paraíso, un día, volveremos a ver la redención del mundo entero. Jerusalén, la capital del mundo, no solo de Israel, la capital del mundo, será totalmente, como el pueblo de Israel, redimido en su totalidad. Y habrá una transformación a nivel mundial, que ya la está viendo. Por eso hay tanta presión contra Israel. Algunos dicen, no, es que es la política, no, es que lo que hace Netanyahu, lo que hace Donald Trump, eso son cosas aleatorias. Aquí la clave está en que el Dios de Israel ha establecido al pueblo de Israel como luz a las naciones y no va a permitir que se apague esa luz. Porque si se apagara la luz de Israel, el mundo entero permanecería a oscuras. Hagamos lo que hagamos, el mundo entero permanecería a oscuras. Ya dijeron en el tiempo de los macabeos que cuando estuvo el templo durante 3 años sin poderse establecer o hacer los sacrificios continuos, encender las lámparas en el templo de Jerusalén, decían los sabios, y lo dicen, que el mundo estuvo también a oscuras por 3 años. Sí, se apagó la luz. Y lo que pretenden ahora los enemigos de Israel es apagar la luz, pero enemigos fuera y dentro. Enemigos fuera y dentro. Eso es lo peor. Los enemigos internos son los peores. Los externos se dan por hecho. Pero oiga, los internos, que estén diciendo líderes de la oposición al gobierno de Israel, es legítima la oposición. De hecho, en democracia está el gobierno y está la oposición legítimamente. Pero otra cosa es que tenga uno legitimidad para decir lo que crea conveniente, que debe de expresarse lo que crea conveniente, pero otra es la intención de destruir, de desanimar, de desmotivar, especialmente a los soldados que están jugándose la vida cada minuto. En vez de decir, vamos a tener la victoria, están diciendo, hemos perdido, nos tenemos que rendir, ya no podemos más, esto se acaba, esto no puede continuar. Eso es lo más terrible que puede hacer alguien que se está definiendo como parte del pueblo de Israel. Y esta gente que están en la oposición, terribles, dicen cada barbaridad en contra de Israel, que es que no tiene forma de justificarse. Ya no es por cuestiones políticas o culturales, es por cuestiones, insisto, espirituales. La guerra es espiritual, aunque la vemos directamente con sangre, sudor y lágrimas. Es una guerra espiritual. Por eso los medios de comunicación, encabezados, insisto, no exclusivamente, pero
de forma muy llamativa por la BBC de Londres, la DW de Alemania, la RAI de Italia, la Radio Televisión Española de España y otras muchas más, la CNN, bueno, es que casi no acabaríamos. Esos medios que están utilizándolos para denigrar y desanimar a Israel. Si escuchamos esos mensajes del maligno, porque son del maligno, estos no son mensajes de los periodistas. Bueno, hay que entender que el primer periodista fue el diablo, que le transmitió información falsa a Adán y Eva. ¿Usted se da cuenta, doña Isabel? ¿Se da cuenta de esto? El primer periodista fue el diablo, que transmitió información falsa a Adán y Eva. El primer periodista fue el diablo, que transmitió falsa información. Por eso no se puede usted fiar de lo que digan los periodistas. Por eso es el príncipe el príncipe del aire se le llama en la escritura. ¿Por qué? Porque están por las nubes. Porque están por las nubes. La potestad del aire. Eso es lo que estamos diciéndole, caballeros y señoras. Estimados amigos, retaguardia espiritual, no se deje arrastrar por la publicidad maliciosa de los medios de comunicación. Y cuando usted vea algo, lo escuche, medítelo. Lo que digamos aquí igual, Oiga, que nosotros no estamos exentos de confusión, ni mucho menos. Pero oiga, examine lo que decimos. Está escrito, examínalo todo y retén lo bueno. Usted examínelo, pero retenga lo bueno. Y aquí va a encontrar siempre cosas buenas. Va a encontrar ánimo, va a encontrar valor, va a encontrar fe, va a encontrar esperanza, va a encontrar decisiones sabias, que pueden ser que estén en contra de otras personas. Porque no todos pensamos igual. Imagínense que todos pensáramos igual. Pues no había ni medios de comunicación ni nada, porque todo el mundo diría lo mismo, pues un canal para todo el mundo. ¿Qué es lo que pretende el diablo? Tener un canal de comunicación para todo el mundo. O, en su defecto, que todos los canales de comunicación digan lo mismo. ¿Se da usted cuenta de lo que estoy diciendo? Oiga, esto es una clase didáctica, esto es una maravilla, si lo podemos entender. Ahora mismo estamos en un proceso de asimilación del mal terrible. Lo que se pretende es la aniquilación de la cultura del Dios eterno que ha depositado en un pueblo santo, apartado. ¿Para qué? Para ser luz a las naciones. Pero llegan los periodistas desde el principio, como le digo, que fue el maligno que le trajo una información falsa a Adán y Eva. Le dijeron, no te preocupes que si tú comes de este fruto, atención, otra falsa información, de manzana nada. No pone en la escritura, en el Tanakh, en el Torá, en la Biblia, no pone que fuera una manzana. Pero fíjese cómo hemos llegado a la confusión que hablamos, no, que se comieron la manzana Adán y Eva, y todo el mundo ha pintado una manzana comiéndose a Adán y Eva. No pone manzana en la escritura, para que vea cómo somos. Pues entonces el maligno les trajo la falsa información diciendo, vas a ser igual que Dios. Y los otros se lo comieron. Eran como la BBC de Londres diciendo que vas a ser superior si comes su información. Así se lo digo. Por favor, compártalo esto. Que se sepa, que se sepa lo que esto significa. Bueno, vamos a continuar, porque es que ya estoy en un plan motivado, Ya me he motivado y ya empezamos bien el día y hay que empezarlo bien. Le voy a decir, vamos a entrar directamente en el tema porque no quisiera alargarme en demasía en esta época, en este tiempo, cuando en algunos países empieza la comida. Aquí no, aquí en España al contrario. Aquí todavía estamos mucho tiempo para la comida, aunque un servidor tiene más bien el horario anglosajón y cuando llegan la 1:30, como los obreros, los buenos obreros, ya estamos en la comida. Otros no, otros tienen tiempo pues para pasear y para ver televisión y comen muy tarde y después la sobremesa y lo ensalzan, lo animan o lo juntan con la cena a las 10 de la noche, a las 11, a las 12, a la 1 y bueno, su vida es comer y dormir y nada más. No estoy criticando a nadie, no. Son motivaciones nada más. Bueno, atención, le pongo este titular que nos va a venir de maravilla entender lo que estamos diciendo en este momento. Así que, primeramente, dos cosas de vital importancia. Esto ha sido publicado a primera hora de la mañana. Sabe usted que los periodistas se levantan relativamente pronto, algunos no. Entonces se han levantado hoy y han puesto a escribir lo que les ha parecido. Y algunos, como estaban adormilados, pues han escrito lo que han escrito. Le pongo la pantalla y le explico. Siempre aquí explicamos. Mire, atención, estamos en el contexto de lo que esto está publicado
se lo digo para que no haya dudas, por The Times of Israel, a las 5:30 am, hace pocas horas. El plan de toma del control de Gaza durará entre 4 y 5 meses, con el foco puesto en la ciudad de Gaza y el centro de la franja. ¿Esto qué es lo que significa? ¿Qué significa? A ver, le ponemos más una imagen para que nos situemos en lo que estamos diciendo. Bueno, lo que significa es que la toma de Gaza es inevitable. Eso ya, vamos, que no es una opinión mía, No es una opinión, que tengo opinión al respecto, pero no es una opinión. Esto es una decisión del gobierno de Israel, el cual ha ordenado a las fuerzas de defensa de Israel que tomen Gaza en su totalidad. Ahora mismo hay un porcentaje, se está hablando, son datos que son de dominio público, se está hablando del 75% de la franja de Gaza está tomada y está arrasada, evidentemente. Queda una parte, un porcentaje pequeño, un 25%, en el cual se cree que todavía pueden estar los secuestrados. Ese es el dato conciso. Entonces, hay dos opciones. Esta mañana estaba hablando con amigos del alma, yo les llamo así, mis amigos son del alma, no son cualquier cosa, Nuestros amigos son amigos de verdad. Y estábamos dialogando sobre el asunto y se puede ver varias opciones. Una de ellas pues es pues que se tome totalmente Gaza, que es una posición que un servidor mantiene. Hay otras posiciones que no lo ven así. Y de hecho hemos hablado de las familias, algunas familias que están diciendo que se rebelen las FDI para que no hagan eso. Bueno, yo digo que esto sería un pecado mortal, si lo puedo expresar de esta manera. No hay forma, con la rebelión, la rebelión siempre viene del mal, siempre. Toda rebelión viene del maligno. Rebelión. Otra cosa es enfrentamiento contra el mal. Eso no es una rebelión, eso es una decisión soberana que siempre hay que acometer. Contra el mal hay que vencerlo, al mal hay que vencerlo. Si no, dígaselo usted a Europa cuando se juntó con Estados Unidos con Europa, para sacar de este territorio extenso al nazismo, que estaba arrasando, y fíjese lo que hizo. Hay que enfrentarse con el mal como se pueda, donde se pueda, y con valor y con decisión. Bueno, dicho esto, mire, lo que estamos presenciando es, y lo que vamos a ver, es hoy mismo, tal vez no, porque la reunión, si no me confundo, está prevista para las 6 de la tarde, 18 horas en Israel, que serían las 19 aquí en España, que es cuando empezamos el programa, y no vamos a tener noticia directa, a no ser que el señor Netanyahu nos envíe un burofax, una cartita y nos diga, oye, hemos decidido esto. No, eso no va a pasar, lo digo así en bromas, no va a pasar. O sea que no vamos a tener toda la información, por lo menos hasta el día de mañana, porque estas reuniones, que son hoy de vital importancia, pueden durar horas, pueden durar muchas horas, puede amanecerse tal vez en la reunión, o puede ser que sea una reunión breve en el sentido de que todo el mundo esté de acuerdo, porque le digo una cosa además, aquí en Israel se consideran las cosas seriamente y se vota, se pide la opinión, pero al final las opiniones quedan bajo la supervisión del gobierno de Israel, de su primer ministro. O sea, no es que ahora el primer ministro dice, a ver qué votáis. ¿Os parece que yo creo que hay que hacer esto? Dicen, ¿cuántos votan a favor y cuántos en contra? Pues está en contra, no se hace. No funciona así. En la multitud de consejeros está la victoria. En la multitud de consejeros. Y lo que hace Israel, el gobierno de Israel, es preguntar a su gobierno, a los partidos, a la sociedad, saber lo que piensan, lo que entienden, y se toman decisiones, pero no es una decisión que se vota, se hace o no se hace. No, votar es para saber qué opináis. Y cuando se sabe lo que se opina, el responsable tiene que tomar una decisión. Y aquí hay un máximo responsable en Israel, que es, evidentemente, el primer ministro de Israel es el máximo responsable. No quiere decir que sea el único, pero es el que toma la decisión final. Su palabra es ley, como se canta en algunas canciones antiguas, ¿no? Mi palabra es la ley. Pues es la ley. Será responsable de lo que diga. Lo hará bien o lo hará mal. No significa que esté... Yo no estoy diciendo que está bien o está mal. Puede estar mal, puede estar bien, pero esa es la ley. ¿Tendrá que obedecerse a la ley? Lo que no puede ser es que digan ahora algunos, no, es que las FDI no tienen que estar bajo la supervisión del gobierno. Y lo que diga el gobierno es aparte de las FDI. No, perdóneme. Atención, necesitan todas las luces. Eso es una rebelión.
que no va a pasar en Israel, ni mucho menos. Porque el jefe de las FDI es un hombre serio, máxima seriedad. Es un varón de Dios. Ya sé que esto suena fuerte, pero lo primero que dijo, yo lo recuerdo muy bien, y sé que ese hombre tiene palabra también, como la tiene el señor Netanyahu. Lo primero que dijo cuando se le mandó, o se le dio el cargo, la responsabilidad de ser jefe de todas las Fuerzas Armadas de Israel, el jefe superior, el jefe supremo, si quiere decirlo así, él dijo lo primero: mi misión es vencer en Gaza, tener la victoria en Gaza. Voy a tomar Gaza, voy a conquistar Gaza. Lo dijo repetidas veces. Mi misión es conquistar Gaza, y es lo que va a hacer. Y lo va a hacer conforme también a su responsabilidad y conforme a las directrices que le da el gobierno. No dice el señor Samir, pues voy a tomar Gaza como a mí me parezca. No, hay unas directrices, un orden. No quiere decir que no se estime su palabra. Su palabra es de vital importancia para el gobierno de Israel. Lo entiendo así. Por tanto, se le va a tomar en consideración. Pero su palabra no es la última palabra. Insisto en este dato. Lo que dice el primer ministro es la palabra. Y de eso es responsable también. Si hay un responsable, es él. O sea, se le pide responsabilidad de todo lo que ha pasado en Gaza antes. Pero si ahora se dice otra cosa por parte de otro, ya él no es el responsable. Lo que pasó el 7 de octubre del 23, se le ha acusado al primer ministro muchas veces de que es el responsable. O sea, para eso es responsable, pero si toma la decisión de intervenir en Gaza tomándola por completo, ya entonces no puede ser el responsable, tiene que ser otro, y no se puede hacer eso. ¿Me explico? Esto tiene que ser así. Entonces vamos a ver lo que va a pasar, porque, insisto, mañana, creo que hoy no. A lo mejor si ocurre algo muy llamativo, es posible que si sabemos algo antes de que sea muy tarde por la noche y tenemos la posibilidad de abrir un directo, incluso lo abriríamos para darle la información que se estuviera compartiendo. Pero es lo más previsible es que se dilate esta reunión de vital importancia que se tiene hoy, porque aquí se toma no la decisión ya de anexarse Gaza, eso ya está decidido. Es cómo, de qué manera, en qué forma, en qué momentos, en qué lugares, en fin, toda esa estrategia que está determinada, insisto, por el gobierno y en colaboración exclusivamente de las fuerzas de defensa de Israel con toda la sociedad. Que habrá parte en la sociedad que diga, eso no me gusta. Eso es la lógica de la democracia. Ya dije un ejemplo que a mí me maravilló. Cuando era muy joven, yo fui a Estados Unidos, muy joven era, y cuando pasé por un lugar, una carretera viajando, vi un cartel muy grande que ponía Ku Klux Klan, muy grande, letras enormes. Yo me quedé sorprendido. Le dije a mi amigo que me llevaba por Estados Unidos, oye, ¿cómo se permite aquí que ponga Ku Klux Klan y que hazte miembro? ¿Pero cómo es posible esto? Si es un grupo terrorista, ¿cómo están diciendo eso? Y él me dijo, mira, eso es la democracia, lo bueno y lo malo. Y lo entendí cuando en mi país no había democracia. Porque cuando yo fui a Estados Unidos de joven, en mi país no había democracia, era una dictadura. Y no lo podía comprender cómo se podía exalzar un tema como ese y que no pasara nada. Y me dijo, eso es la democracia. Quiere decirse que hay diferentes opiniones, la democracia es así. Por eso vivimos en un país democrático, o queremos que haya democracia, que es el sistema menos malo. Dicho esto, no, la democracia no es la panacea universal. Es el sistema menos malo. Todos los sistemas humanos son malos. No hay ninguno que sea bueno, pero el menos malo es la democracia. Yo no quisiera vivir en Rusia, o en Corea del Norte, o en los países árabes. Yo no quisiera vivir ahí, porque son sistemas represivos, donde uno no puede pensar ni decir lo que cree. Usted en Israel puede decir lo que crea conveniente. Le gustará o no le gustará a uno o le gustará a otro, pero usted tiene libertad de expresión. Por eso hay todo tipo de muestras de fe sin ningún problema. Usted puede ser cristiano, budista, hinduista, lo que usted quiera. Y nadie se va a meter con usted por eso. Usted puede ser de tendencias diversas, lo digo así de una palabra, ¿no? De tendencias diversas que no se sabe si es uno lo que es o lo que no es.
eso no estaría permitido en muchos países. Si usted se manifiesta diciendo que tiene una forma de entender la vida de un cierto sector, no quiero decirlo más así, pues ya usted estaría colgado en una farola como hacen en Irán. Pero en Israel usted tiene la posibilidad de vivir en una democracia real, con, insisto, lo que guste y lo que no guste. Atención con este titular que le pongo ahora en pantalla, que nos va a permitir también entrar en este contexto de lo que le estaba diciendo acerca de la BBC, que esto es muy llamativo. Lo pongo en pantalla, atención. Un informe de la BBC de Londres, recuerdan, ¿no? Afirma que Hamás utiliza reservas secretas de efectivo, de dinero, money, decimos aquí también pasta, plata, y ayuda saqueada para sobornar a los empleados, qué forma más bonita de decir terroristas, empleados ileales. Qué bonito, qué bonita expresión de la BBC de Londres y también de The Times of Israel, que está diciendo que en un informe se afirma que Hamás utiliza reservas secretas, eso está muy bien dicho, de efectivo y ayuda de la que han saqueado, para sobornar a empleados. ¿Cómo que empleados? ¿Acaso Hamás tiene empleados? Yo pregunto, solo pregunto. Ahora resulta que Hamás tiene empleados. Vaya, yo pensé que eran terroristas y resulta que lo que me están diciendo es que Hamás tiene empleados. Y además dice fieles, empleados, leales. Estos son los medios de comunicación. ¿Cómo se puede expresar que los terroristas sean empleados? ¿Cómo se puede hablar de que los de Hamás, que trabajan para Hamás, sean empleados? Oiga, son terroristas. Pero ¿por qué no dicen las cosas como son? Al pan, pan, al vino, vino, el agua clara y el chocolate espeso. Eso es como hay que decir, ¿no? Mira, la BBC informa que Hamás está utilizando un método secreto, de secreto nada. Pero ahora lo están diciendo después de muchos años, ¿eh? Esto la BBC lo ha dicho hace tiempo, no es de ahora, aunque lo han dicho ahora, pero lo están diciendo hace muchos años. Tiene un método secreto para pagar salarios a sus decenas de miles de miembros, de empleados, sin que Israel impida la distribución. ¿Por qué? Porque tienen almacenado toneladas de dólares o de shekel. Toneladas. ¿Cuántas? Ya lo veremos algún día. Toneladas. Lo han ido acumulando y se les ha ido pudriendo. Hasta tal nivel que cuando pagan el salario a los terroristas, algunos de los billetes ya no tienen, están tan destruidos, tan mohosos, tan podridos, que no valen para pagar nada. Sí, eso está pasando en Gaza. Esa es la otra cara de la moneda que no nos quieren contar. Bueno, una historia que también apoya la afirmación de que Israel, de que el grupo terrorista ha estado sistemáticamente confiscando la ayuda humanitaria. Eso ya no es confiscando, no, oiga, robando, asesinando, matando, llevándose la ayuda a los centros de distribución, tanto en el exterior de la ONU como en los campos de concentración internos que tiene Hamás en Gaza. Están llenos de comida, pudriéndose, y están llenos de dinero. Huele a dinero podrido los túneles. Esto es otra realidad, pero no se lo van a contar así. Eso lo contamos aquí, pero esta es la realidad. Si alguien me quiere corregir diciendo que no es verdad, pues que me lo diga. Ya, estamos abiertos, aquí somos demócratas, ¿no? Dice, no, eso no es verdad. Pues dígalo. Pero si no es verdad, pues dígalo. Yo cuando soy honesto, si algo lo veo de una manera, pues lo digo, y si tengo que callarme, me callo, cuidado. No soy tampoco bobo. Pero hay cosas que hay que decirlas, y decirlas como son. Durante años, Hamás ha estado acumulando. Para el 7 de octubre del 23, antes, ya acumuló toneladas de dinero. Digo toneladas. Y algún día vamos a descubrir muchas cosas. Además de toneladas de armamento y además de tonelada de alimentos, con los cuales está permitiendo ahora mismo mantener la guerra. No se le puede cortar la financiación porque la tiene dentro. No se le puede quitar los alimentos porque los tiene dentro. No se le puede quitar la luz, la electricidad, porque la tiene dentro, porque tiene generadores. Pero se le podría cortar los sistemas que permiten que se genere luz, electricidad.
pudiera ser, pero como se está entrando gasolina todos los días, camiones de comida que no llegan incluso a las personas, porque mucha de la comida acumulada anteriormente se ha podrido. Esta es otra realidad. Hay comida podrida, pero almacenada a toneladas, y no la han querido dar a la gente que pasa hambre en Gaza. Pero, ojo, no hay ningún hambriento como lo que hemos visto. No hay nadie, y dígame usted, ahora usted me puede corregir y me dice, ¿usted ha visto alguna escena en Gaza donde se vea a multitudes, no digo ni uno, ni dos, ni tres, ni siquiera, a multitudes, en estas condiciones que están estos hombres que han sido atados, metidos en un túnel que apenas pueden ponerse de pies después de 671 días. ¿Usted ha visto eso a gente en Gaza? ¿Usted ha visto a gente mayor en Gaza en los huesos? ¿Usted ha visto a señoras, a caballeros, a jóvenes? ¿Usted los ha visto desnutridos? Nada. Lo que hemos visto son las fotos trucadas de esos niños que presentan que son enfermedades previas. No hay hambruna en Gaza. La única hambruna que hay es la que usted está viendo en la pantalla. Esa es la hambruna que hay en Gaza. Y esa es la hambruna que nosotros tenemos que denunciar y que tenemos que hacer saber. Esta es la hambruna. Así que no nos quieran engañar diciendo que lo que pasa en Gaza que es culpa de Israel, de que no deja entrar comida, de que los camiones, de que etcétera, etcétera. Todas esas mentiras que están diciendo todos los días, no es que sea solamente un día, esto es continuamente. Bueno, pues en este informe de la BBC, que le vuelvo a poner una vez más un flash en la pantalla, este informe lo que afirma y confirma que Hamás utiliza esas reservas secretas, que no son secretas, de dinero en efectivo y de ayuda, pues para sobornar. Atención esta palabra, perdóneme. Atención, es sobornar, pero no son ni empleados ni leales. Esto es una forma sibelina de hablar de los terroristas. No son empleados. En todo caso, sean empleados del infierno, en todo caso, porque el salario que reciben es salario de muerte, es salario por asesinar, es salario por matar. Por tanto, no son empleados, son asesinos a sueldo. Y esto hay que decirlo de la manera que hay que decirlo. Mire, una emisora británica, la BBC de Londres, ni más ni menos, dice que habló con 3 empleados de Hamás que tienen muy buena relación. Los de la BBC tienen muy buena relación con Hamás. De hecho, en el último documental que hicieron, le pagaron a uno de los hijos de Hamás, a un joven que era un alto dirigente de Hamás, les pagó para que les dirigiera por Gaza y le dijera las atrocidades que estaba haciendo las fuerzas de defensa de Israel. Si tiene muy buenos miembros, muy buena relación con sus colegas. Los colegas de la BBC están en Gaza, son los de Hamás. Bueno, pues le ha dicho este colega de él que dijeron haber recibido unos $300 la semana pasada, que recibieron alrededor de una quinta parte de los salarios que antes de la guerra le daban. Ahora solamente son $300. Imagínense $300, una quinta parte. Bueno, un alto funcionario de Hamás habría dicho que el grupo terrorista acumuló unos 700 millones de dólares en efectivo en túneles subterráneos antes de lanzar el ataque del 7 de octubre del 23, que dio inicio a la guerra. Ya lo habían preparado. Oiga, 700 millones de dólares. Yo no sé en peso cuánto es. No sé si se podrá pesar 700 millones de dólares. Seguro que pesa mucho. Pero aparte de eso, eso es un dato aleatorio que ha dicho, y que lo ha dicho es un alto funcionario de Hamás. Pueden ser 700 millones como 700.000 millones. Lo que quieran decir, porque esto es lo que dicen Hamás. Mire, la BBC informa que Hamás utiliza, entrecomillado, un método secreto para pagar los salarios a decenas de miles de miembros, sin que Israel lo pueda impedir la distribución. ¿Por qué? Porque es dinero que ya tienen acumulado hace tiempo. Pero también el dinero se pudre porque es papel, también se corrompe. Y por eso están diciendo que algunos que reciben $300, al final solamente reciben 200 porque los otros 100 están imposibles de tratar. Ni los quieren tomar nadie, porque no valen, no tienen valor, están totalmente corrompidos. Bueno, pues dice que este grupo ha estado sistemáticamente confiscando, robando
la ayuda humanitaria que entra a Gaza y entregándola a quienes, a sus leales colaboradores, mientras que otros habitantes de Gaza se mueren de hambre. Entonces, así de sencillo, así de claro. ¿Quién es el que está produciendo el hambre en Gaza? Jamás. No se dejen engañar. Seamos honestos en lo que decimos, examinémoslo todo y retengamos lo bueno. Aquí solamente hay un culpable. Jamás. Es el culpable. Y Yihad Islámica y los medios de comunicación que, lejos de decir la verdad, la maquillan, la disfrazan y lo que están haciendo es acusaciones contra Israel. Por eso, este informe de la BBC, que tiene todavía mucho, vamos a hablar de esto unos cuantos días más porque vamos a sacar muchos detalles muy interesantes, pero ahora nos quedamos con esto y quiero volver a ponérselo en pantalla con la última información. Mire lo que dice el Reino Unido, atención, por esto fíjese si esto es serio, cómo está el tema. No me extraña lo que algunos piensan de la situación. Mire, atención, le pongo, esto es espeluznante. Espeluznante. Y yo decir, oiga, don José, ¿cómo usted dice eso? Ahora lo va a ver usted me lo va a usted decir si no. Oiga, si no es espeluznante, dígamelo. Diga, no es espeluznante. El Reino Unido afirma, sí, los de la BBC de Londres, no, el Reino Unido, pero son de Londres. Esto hace 17 minutos que se ha actualizado. Afirma que un intento de tomar Gaza sería un gran error ante un creciente coro en contra del plan. ¿Cómo le parece? Hay un gran coro ahora mismo. Hay un gran coro levantado en contra de que Israel tome Gaza en su totalidad. Hay un gran coro. Pero es un coro heterogéneo, de todos los países, de la ONU. Los cantores de la ONU se han puesto allí, están cantando todos a coro en contra de Israel. Pero insisto, no solo de la ONU, sino de muchas naciones, muchos grupos, las ONGs y lo peor, los medios de comunicación dentro y fuera de Israel. Y lo peor, la propia oposición al gobierno de Israel y algunos más que están en contra de que se tome el control de Gaza. Estos son opinables, pero nosotros tenemos una opinión. Insistimos, no estamos imponiendo la opinión, pero sí la estamos exponiendo. Tenemos la obligación moral de exponer la información y sin pretender que sea parte de otras opiniones, pero sí tenemos la responsabilidad de exponerla sin imponerla. Esta es la información. Un coro, y no de ángeles, están intentando, una vez más, destruir al Estado de Israel, creando división entre las FDI y su gobierno. Y ahora también la BBC. Casi nada. Estimados amigos, gracias. Espero que les anime. Nuestro objetivo es animarles, No lo cuento de esta manera, pues para que ustedes y yo nos animemos, porque todos necesitamos ánimo y vamos a ver la victoria. Así que muchas gracias por estar en este momento. Siga activando el modo fe y por la victoria de Israel hasta el infinito y más allá, dirían algunos de alguna manera. Bueno, muchas gracias. Nos vemos después a las 19 horas. Sí, ya tenemos el horario habitual. Ya estamos en la fase de horario habitual. 19 horas tenemos nuestro programa de todos los días, en los cuales seguiremos informando de todo lo que esté pasando conforme a nuestra idiosincrasia, a nuestra forma de entenderlo. Pero insistimos, nada de imposición, pero sí toda la exposición. Y cuando uno expone, también se expone. Cuando uno expone, también se expone a que los demás no estén de acuerdo. Pero esa es la vida. Si todos fuéramos los mismos y pensáramos igual, pues no habría ningún canal más que uno, que sería el nuestro, desde luego. Gracias, un fuerte abrazo. Nos vemos después. ¿A qué hora? Pues a las 7. Le dejo con el viaje a Israel. Sí, seguimos teniendo, hemos ya empezado el viaje porque hemos dado el primer paso. Ahora, a continuar. Un fuerte abrazo. Gracias. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online. Y muy pronto, más nuevos artículos.
Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel, un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.